Hola hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saluda la hermana Lorenita de Ricardes. Les agradezco la oportunidad. Lo agradezco primeramente a Dios por esta oportunidad y privilegio de poder compartir algo acerca de mí. Es mi deseo que sea de bendición. La verdad es que en mí no hay nada bueno. Si algo pueden ustedes hallar que les sea de bendición, es por la gracia de Dios. Agradezco a la hermana tan amable que pensó en mí, ¿verdad? Me tomó en cuenta. Que Dios la bendiga de manera muy especial y siga bendiciendo también su ministerio. Bueno, tal vez este video lo vean personitas que no me conocen por ahí. Mi primer nombre es Mayra, lo comento porque en mi iglesia la mayoría de las hermanas me conocen por Mayra, de cariño me dicen Mayrita. En realidad yo estoy acostumbrada a que me llamen por mi segundo nombre. La cuestión es que cuando yo era niña iba a la escuela y habían dos Mayras. Yo entré en segundo año y pues normalmente los niños de la primaria se conocen desde primer año y luego están juntos en segundo y luego juntos en tercero. Entonces el maestro y los alumnos del primer año ya se conocían y yo entré en el segundo año. Entonces, para que no hubiera una confusión con nuestros nombres, el maestro decidió que a Mayra Lisbeth se le llamara por Mayra y a mí, que soy Mayra Lorena, se me llamara por Lorena. Entonces yo crecí acostumbrada, ¿verdad? Pero bueno, eso es extra. Hermanas, yo fui salvas a la edad de 12 años por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Yo nací en un hogar cristiano. Desde que soy niña recuerdo que mis padres me llevaban a la iglesia, cantaban coros, orábamos y así, ¿verdad? Yo nací en Valladolid, Yucatán, crecí en el pueblo de mis padres hasta los 6 años, porque a partir de los 6 años recuerdo que ellos tomaron la decisión de irse a vivir a Cancún. Entonces mi mayoría de mi infancia, yo la recuerdo, o de mi niñez, yo la recuerdo en Cancún. Entonces, soy de origen yucateco, gracias a Dios, pero crecí en la ciudad de Cancún. Mi papá al llegar ahí buscó varias iglesias hasta que encontró una, ¿verdad?, que guardaba la sana doctrina, porque iglesias hay muchas, pero es difícil encontrar una que pues guarde un poco lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Cuando yo era niña, yo no recuerdo haber escuchado acerca de las iglesias fundamentales, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia de la Convención y una de las últimas iglesias, que es donde nos quedamos hasta donde yo recuerdo, se llamaba Jesús el Pan de Vida. Y ahí me acuerdo que llegaban americanos a trabajar con niños, hacían obra de títeres. Y yo me acuerdo que en una obra de títeres, yo a la edad de 12 años recibí a Cristo Jesús como mi Salvador. Me acuerdo que mencionaron el infierno, el cielo, y que Dios no quería, ¿verdad?, que nosotros nos fuéramos allá. Entonces, pues yo entendí el plan de salvación y al final, cuando se hizo la pregunta, yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador. Pasaron los años y yo no sé, ¿verdad?, cuál fue la situación que orilló a mis padres lamentablemente a separarse, cosa que pues fue como un pretexto para mí, ¿verdad? Al no ver un ejemplo espiritual, yo también me alejé un tiempo de las cosas de Dios. Pero les cuento que yo no estaba tranquila, aunque yo estaba haciendo las cosas que a Dios no le agradaban. Yo sabía que no estaba bien. Algo dentro de mí me hacía sentir que no estaba bien. Y sin duda alguna hoy en día entiendo que era su Espíritu Santo redarguyendo mi corazón. El estar alejados de Dios nos hizo pasar por situaciones muy tristes y lamentables, ya que uno de mis hermanos se metió mucho en el alcohol, en los vicios, y pues yo
lejos de Dios, ¿verdad? De mente, de corazón, de todo. Entonces, eso fue lo que animó a mi madre a volver a buscar de Dios. Pero mi historia es un poco así de iglesia cambiantes. Les voy a explicar por qué. Cuando mi mami decide buscar ayuda, ella no volvió a Jesús el Pan de Vida, donde nosotros nos congregábamos, sino que a través de un folleto, mi mamá llegó a la iglesia del pastor Hernán Castillo, que es el que actualmente es nuestro pastor en Cancún, porque yo estoy sirviendo aquí en la ciudad de Mérida hoy en día junto a mi esposo. En fin, en ese tiempo llegamos allí, mi mamá empezó a congregarse allí con mis hermanitos. A mí ella me invitaba a asistir, pero yo realmente ya estaba acomodada en mi vida secular, en mi trabajo, en mis amigos, en el ambiente totalmente mundano. Pero Dios pues fue conquistándome con sus cuerdas de amor. Y fui muy necia, yo endurecí mi corazón. En un principio yo no quería, no niego que si llegaba algunas veces acompañaba a mi mamá, y créanme que su palabra nunca volvía vacía, pero aún así yo era terca, hasta que pues luego viene la reprensión, ¿verdad? Cuando uno no decide obedecer con voluntaria actitud al Señor, pues vienen las consecuencias, y pienso yo que esa fue una de las cosas que sucedieron conmigo, ya que Dios me llamó duramente y usó, ¿verdad?, el instrumento, que las cuerdas que más me pueden doler a mí, que fueron, pues, fue la vida de mi mami. Mi mami pasó por un accidente automovilístico muy triste también. Ella estuvo a punto de morir, pero ella fue la pieza fundamental que Dios usó para quebrantarme. Y me acuerdo que yo hice voto con el Señor, y yo le pedí al Señor que si hacía un milagro para que mi mami sanara, yo me iba a entregar de tiempo completo a su obra, sin saber a lo que me estaba tal vez comprometiendo, pero a la misma vez no sabía el privilegio que iba a tener, ¿verdad? Entonces, así fue. Dios me hizo el milagro de que mi mami volviera a la vida. Y de allí me entregué yo a Dios. Yo he cruzado muchos retos a partir de allí. Estando en el instituto no fue nada fácil. Me acuerdo que la persona que nos ayudó espiritualmente a salir de esto fue el pastor Hernán, pero como yo no tenía confianza con ellos como la tenía con los otros hermanos, pues la distancia también fue un pretexto, ¿verdad? Porque yo vivía de punta a punta, donde estaba la iglesia. Para mí fue muy fácil volver a congregarme de donde yo era, donde yo estaba, donde yo crecí y fui salva. Y no digo que sea una mala iglesia de ninguna forma, solamente que yo noté una diferencia más grande, se puede decir así, en la iglesia donde yo ahora estoy. No quiero crear una confusión, pero así fue. Yo volví por la confianza en la otra iglesia, y yo le platiqué al pastor la decisión que había tomado. El pastor se llamaba Rodolfo Ramos, hoy está en la presencia del Señor. Yo le platiqué a él mi deseo, mi llamamiento, y gracias a Dios, con su ayuda, pude yo estudiar un año en el Instituto Bíblico de Mante, Tamaulipas, que yo lo recuerdo. Tengo recuerdos muy gratos en mi corazón de ellos. Me fue de mucha bendición, pero para mi segundo año sucedieron cosas, ¿verdad? Porque el diablo nunca está contento, nunca está quieto. Sucedieron cosas con la iglesia, con el pastor, cosas que
fue imposible volver. En ese transcurso yo caí como en un estado de desánimo y dejé de congregarme y traté otra vez a mi vida pasada, o sea, trabajar, busqué un trabajo, pero la verdad es que Dios no me dejó tranquila. En ese tiempo mi hermanito fue, bueno, mi hermanito sí tenía el mismo llamamiento que yo y mi hermanito sí se fue a estudiar con el pastor Hernán. Entonces, cuando yo regresé y él me veía así desanimada, él siempre me animaba, me decía, sigue adelante, no lo dejes así, es lo que el diablo quiere. Y, y yo no estaba tranquila, yo sabía que tenía que continuar hasta que, pues un día decidí, de tanto que me había invitado otra vez a volver, volví. Después de mi trabajo yo salía y me iba a la iglesia. Hasta que un día me encontré con el pastor Hernán y me acuerdo que me dijo, él ya sabía de mí porque mi hermano oraba por mí, mi hermanito oraba por mí. Y recuerdo que él me dijo el texto, una frase que dice, el llamado de Dios es irrevocable. Y eso se quedó en mi mente, no me dejaba hasta que, pues, yo le dije, ¿verdad? Que yo tenía un llamamiento y que Dios no me dejaba en paz. Y fue cuando Él me ofreció y me dio la oportunidad de estudiar. Fui una de las primeras internas en su instituto bíblico. Créanme, no tuve las comodidades que tienen otras señoritas, la bendición que tienen de estar un poco cómodas en un instituto. No fue tal vez uno de los mejores institutos, pero créanme que yo aprendí mucho ahí. Lo más importante lo aprendí, que es el caminar con Dios. Si yo no aprendo a caminar con Dios, no importa en el colegio en donde yo esté, me voy a desanimar y voy a dejar tirado todo. Entonces, así fue que yo conocí a mi esposo en el Instituto Bíblico. Nos casamos por la gracia de Dios. Cuando él graduó, nos fuimos a apoyar una misión de nuestra iglesia que se llama Emanuel en Quintana Roo. Estuvimos ahí 2 años y, como les dije, mi vida ha sido constantemente pasada por retos, por pruebas. Y una de las pruebas más grandes que yo viví fue perder a un hijo en medio de mi servicio. Y el diablo me tambaleó como quiso. Sin embargo, mi mirada estaba puesta en Jesús. Y aunque estuvo a punto el diablo de cumplir su meta de sacarme de la voluntad de Dios, no lo consiguió. Porque nadie puede estar sin Dios. Hermanas, si con Dios pasamos pruebas, lejos de Dios las pruebas pueden ser peor. Entonces, esa fue una de las pruebas más grandes que yo viví. Sin embargo, por la gracia de Dios sigo adelante. Y ahora estamos aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y sé que mi vida seguirá pasando por retos, ¿verdad? Por pruebas. Sin embargo, uno de los versículos que quiero compartir con ustedes es el que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Entendí que mi vida no es preciosa para mí misma. Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí misma. Cuando yo paso por pruebas, este versículo me recuerda que las pruebas que yo pase no se comparan con las pruebas que Dios pasó y sufrió en la cruz del Calvario para salvar al mundo. Hermanas, yo en corto les conté un poco acerca de mi testimonio. Yo pudiera contarles de tantas cosas, ¿verdad? En las que Dios nos ha ayudado a salir adelante. Pero al final solo puedo concluir, hermana, que
El diablo siempre buscará la forma de sacarte de la voluntad de Dios. Pero a lo que te quiero animar es esto, que tu mirada, tu meta, tu enfoque esté fijo en Cristo. Que no te importen las circunstancias, aunque sean muy tristes, muy dolorosas, mejor es que te refugies en Dios, le pidas fuerzas para seguir adelante, mantengas tu mirada puesta en Jesús hasta que tú cumplas tu meta, ¿verdad? Con gozo, para alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Que el día en que tú tengas que rendirle cuentas a Dios, Dios te diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, espero de todo mi corazón que les haya sido de bendición. Nosotros llevamos ya, en este mes cumplimos 2 años de estar aquí y Dios está obrando de manera muy especial. Mi esposo está discipulando gente, sí hay fruto y en eso nos gozamos. Tengo 2 hijos, 3 en realidad, 1 en el cielo y 2 aquí conmigo. Y ¿qué más les puedo decir? Estoy muy contenta con Dios. Dios ha sido bueno, ha sido nuestro escudo, nuestra fortaleza en tiempos difíciles. Sé que todavía hay un camino por recorrer, pero sé que Dios estará a nuestro lado, así como lo ha estado durante todo este tiempo. Que nada sea un impedimento, hermanas y señoritas, si hay alguna por ahí que va a mirar mi testimonio. Cuando fui señorita y decidí estudiar, una de las cosas que pudieron sacarme de la voluntad de Dios fue la ausencia de mis padres. Mi madre nos acercó a Dios, pero ella no continuó. Ella dejó de asistir y era muy difícil para mí tomar la decisión de ir sola. Era una lucha continua porque no estaba mamá para decirme: vamos a la iglesia, cuando ya era una muchacha. Vamos a la iglesia, ánimo, termina tu instituto. No, yo no tenía a mi mamá echándome porras. Cada diciembre, siempre lo recuerdo, el pastor hacía una actividad muy bonita. Animaba a todos los hermanos a tomar la mano de sus hijos y así las familias pasaban al altar de rodillas para recibir el nuevo año. Y para mí era muy difícil pasar sola, con la manito de mis 2 hermanitos. El muchacho y mi hermanita como de, ¿qué será? Como de 10 años, 11 años. Era muy difícil para nosotros. Sin embargo, decidí, porque es decisión, hermana y señorita, seguir adelante. Decidí que mi mirada iba a estar puesta en Dios. Bueno, espero que les haya sido de bendición. Si algo pueden hallar que les sea de bendición en mi testimonio, que la gloria sea para el Señor. Dios les bendiga. Bye.